2021 dijo, ya lo vamos a bajar al 0.97. ¿Pero qué creen? Que esta tasa de retención va sobre el capital que le dé origen a los intereses, no sobre los intereses. Anteriormente, desde 2016, 17, 18, la tasa, esta retención era sobre los intereses que ganabas. A partir de 2019 es sobre el capital. O sea, que si tú vas a invertir en un pagaré y te dicen que te van a pagar el 3.97, no es cierto. Tú vas a ganar el 3 nada más. El 0.97 se queda el que invierte, te lo quita y se lo entrega al fisco. Entonces, pues imagínate, ya no es negocio el querer invertirle, ¿no? Esta es la ley de ingresos de la Federación. Pasemos a una de las reformas más importantes que hay en los últimos 15 años. El Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación no lo habían movido. Estábamos con ahora sí que con las administraciones anteriores, que había un pacto de no reforma fiscal y que todo lo hacían a través de la miscelánea. Esta vez dijeron, pues a mí me vale, vámonos al código. Y el Código Fiscal de la Federación, para que empecemos a abrir los ojos y empezar a tener pesadillas, siguiente, empezamos con la primera. Artículo 5A, que no existía. Este es nuevo y dice, le vamos a dar efectos penales a la regla general antiabuso. ¿Qué ha pasado? Y esto de verdad no es que México lo haya inventado, no. Esto viene por presiones de la OCDE, porque la OCDE, que es la organización donde está México, el famoso también Grupo 20, el G20, el G7, todos ellos han estado haciendo diferentes movimientos en sus sistemas de recaudación y le dicen a México, tú eres el penúltimo en todos los países que menos recaudas. Necesitamos que te pongas la pila y que te pongas a recaudar. Y entonces, ¿cuáles son las acciones? Esto entró en vigor el 5A desde el año pasado, pero no había habido reglas hasta ahorita. Entonces, ahorita sí ya cambiaron el Código Fiscal de la Federación y te dice que las acciones BEPS de la OCDE que buscan combatir la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios por lagunas o mecanismos no deseados en los sistemas impositivos nacionales, de los que se pueden servir las empresas multinacionales con el fin de hacer desaparecer beneficios a efectos fiscales. ¿Qué quiere decir? Las grandes empresas multinacionales que tienen una sucursal en un país, tienen otra en otro lado, al final la matriz se encuentra en un paraíso fiscal y al final, como tienen que consolidar todo, ¿cuánto pagan de impuestos? Nada. Entonces, por esa parte, empezaron con estos movimientos. En este próximo año 2021, les adelanto, vamos a oír mucho esta palabra BEPS. ¿Qué son los BEPS? Son los beneficios económicos que implantan las multinacionales para obtener beneficios fiscales. Les doy un ejemplo que pues ahora sí que es público y lo podemos decir. ¿Saben ustedes en el 2020 cuánto pagó de impuestos Apple a nivel mundial? Apple a nivel mundial pagó el 3% de impuestos. ¿Por qué? Porque tiene toda una estrategia fiscal, toda una planeación fiscal que lo lleva a diferentes países en donde no existe esquemas tan impositivos, por ejemplo, Luxemburgo, Holanda, más o menos, y esa parte, obviamente, los distribuidos todos los riesgos, pues pagan menos impuestos que las empresas nacionales. Entonces, en México pagan el 30% de impuestos, pero las internacionales dicen, momento, yo voy a consolidar en donde tengo mi casa matriz y donde la tengo, el impuesto es del 10%. Entonces, todos se están agrupando, tanto Europa, tanto la OCDE, para ir a buscar estos esquemas y tratar de combatirlos
para que todas las grandes empresas paguen impuestos. O sea, van por las grandes empresas. Y hay una parte que México ya puso, por eso es en los efectos penales, que le dijo, ojo, 2021, la Secretaría de Hacienda le dio un poder grandísimo al SAT. El SAT ahora tiene el sartén por el mango y puede meterse hasta la cocina. Y una de sus facultades, que es la que tenemos en la parte de abajo, dice facultades de la autoridad para recaracterizar las operaciones de una empresa. ¿Qué quiere decir recaracterizar las operaciones? Pues quiere decir que si yo tengo una factura y la meto a compra o a gastos, la autoridad puede decirme, esa factura que tú tienes no es un gasto, se va al costo de adquisición. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, así nomás. ¿Se acuerdan en los tiempos aquellos que le decíamos a nuestra mamá, ¿y por qué me pegas? Porque soy tu madre. Ah, bueno, pues aquí nos va a ir igual, exactamente igualito. ¿Seguimos? ¿Cuáles son las características? La siguiente. Las características, fíjense bien, dice que le va a permitir a la autoridad presumir que los actos jurídicos que realiza un contribuyente carecen de razón de negocios. Aquí me quiero detener tantito, por favor, porque les voy a dar una recomendación a todos ustedes. Si tú eres un empresario y gastas, o un emprendedor y tienes gastos, ¿qué es la razón de negocios? La razón de negocios es que la factura que tú tengas para contabilizarla como una deducción tenga que ver con el negocio que tú haces. Si ahorita que estamos en una pandemia y que mucha gente se puso a fabricar cubrebocas y a venderlos, obviamente tuvo que comprar los aditamentos para poderlas elaborar. Pero resulta que todas esas compras que hizo, ¿qué crees? Que a la hora de que factures los cubrebocas, si en tus actividades de tu constancia de situación fiscal no aparece que tú te dedicas a compra, venta o fabricación de cubrebocas, todo lo que hiciste no es deducible. Así de fácil. Entonces, esa es la razón de negocios. Y en consecuencia, desconoce el beneficio fiscal que genera y así determina impuestos omitidos. O sea, ¿qué va a hacer? Te va a llegar la autoridad y te va a decir, oye, aquí tienes una factura de que compraste, no sé, hilos, y resulta que tú no utilizas hilos en ninguna de tus actividades. Esto es no deducible y me debes el 30% de eso. Ya lo va a poder hacer la autoridad. Entonces, primer consejo, razón de negocios. Tenemos que verificar que cualquier comprobante fiscal tenga que ver con lo que estamos haciendo. Si ustedes no le encuentran una razón para que soporte la actividad que ustedes hacen, hay dos caminos. O cambiamos la actividad que tenemos y aumentamos la que tenga que ver con el comprobante fiscal, o lo hacemos no deducibles de una vez, porque si no la autoridad me lo va a echar para atrás. ¿Cuándo van a hacer esto? Cuando ejerzan las facultades de comprobación. Y se trata de una presunción que obviamente admite prueba en contrario. O sea, de que nos vamos a poder defender, nos vamos a defender. Pero de entrada, la autoridad va a comprobarlo y va a decir, esto va para atrás, dime con qué me lo solventas. Y nos la vamos a pasar haciendo aclaraciones y aclaraciones y aclaraciones. Entonces, el cambio para nuestra manera de trabajar a partir de este año es que cualquier comprobante que tengamos en la mano y que queramos hacerlo deducible, tiene que tener una razón de negocio con lo que hacemos. ¿Ok? Primera recomendación. Seguimos. Vamos a ver cómo puede la autoridad presumir que los actos carecen de una razón de negocio.
Porque muchos me van a preguntar, bueno, Vicente, ¿y cómo se va a dar cuenta la autoridad? Ah, pues mira, dice que con base en los hechos y circunstancias del contribuyente, la valoración de los elementos, la información y la documentación. Hoy en día, el 80% de las actividades de cualquier negocio son electrónicas. Entonces, el SAT ya tiene todas las facturas que tú le das a tu cliente y ya tiene todas las facturas que tus proveedores te dan a ti. Ahí lo va a ver. ¿Y quién lo va a ver? Miren, una cosa sí les digo. Hoy en día, la Secretaría de Hacienda no tiene tantos auditores como para que estén viendo todo esto, pero sí tienen robots y tienen tecnología. Y ustedes saben que a un robot, pues nada más le tienes que dar unas indicaciones, unos algoritmos, y le vas a decir, crúzame esta información con esta otra información. Y si ustedes por ahí se dan cuenta, las facturas que hacemos, esas facturas ya traen una clave, ya traen otra clave de lo que vendes, una unidad de medida. Entonces el SAT tiene un catálogo y con eso nos va a empezar a cruzar la información. Y dice la ley que si tú tienes un mayor beneficio fiscal al beneficio económico razonablemente esperado, es cuando te va a brincar la auditoría. Cuando el BERE pudo alcanzarse con menos actos jurídicos y el efecto fiscal hubiera sido más gravoso. ¿Qué quiere decir? En lenguaje común y corriente, que si tú metiste un comprobante que no debiste haberlo metido, te favoreció fiscalmente. Entonces tu beneficio fiscal fue mayor a tu beneficio económico. Por lo tanto, me debes unos impuestos de eso. Así de sencillo. ¿Qué es el BERE? Vamos a la siguiente. El famoso beneficio económico razonablemente esperado. Y dice, el beneficio económico razonablemente esperado existe cuando las operaciones del contribuyente busquen, ojo, generar más ingresos, reducir costos, aumentar el valor de sus bienes, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Se cuantifica con información contemporánea a la operación, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. O sea, si yo llego y te reviso y veo que tus operaciones están dentro de lo razonablemente esperado de tu beneficio económico y que no tienes un beneficio fiscal adicional, palomita. Pero si es al revés, auditoría y presupongo y 30% directo a tu impuesto. Y es un impuesto omitido. Y al convertirse en impuesto omitido, te crea un crédito fiscal. Y ese crédito fiscal es porque ya estás haciendo evasión. Y acuérdense que decía primeramente, ya hay acciones penales. Seguimos. ¿Qué más tiene la autoridad? Que son, todo esto que les estoy dando, por favor, vayan anotando porque es lo que tienen que cuidar en su operación para el 2021. Hay una cuestión que se llama buzón tributario. En la parte de la derecha que dice el texto propuesto, ya está autorizado, ya entró en vigor el 1 de enero. Pero fíjense lo que dice la ley. Cuando nació el famoso buzón tributario, había dicho la autoridad que era el medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente. Nada más. Ah, bueno, pues ahora la autoridad ya le dijo que ahora la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. Y ojo, le agregaron esta parte que dice, y podrá enviar mensajes de interés. Y todos dijimos, ¿y qué mensajes pueden ser de interés para el SAT que me los tenga que mandar? Les doy un ejemplo, las cartas invitación. Esas no estaban en ningún lado. Ah, ya están aquí. La ley dice, el SAT dice, es que para mí notificarte, y más o menos una carta de invitación dice, hemos detectado que usted no ha presentado la declaración del ISR del mes de enero y ya estamos a 25 de febrero. Nomás te lo dejo ahí, ese es un mensaje de interés.
Que el día de mañana eso se convierte en un requerimiento, no lo duden. Y que va por otra parte que se llama multa, también va por multa. ¿Ok? Entonces dice que todas las personas físicas y morales que tengan un buzón tributario deben de consultarlo dentro de los 3 días siguientes a que yo te lo mandé. ¿Por qué? Porque te voy a mandar el buzón tributario, pero te voy a avisar a tu teléfono celular, que ya lo tienes que poner, y a tu correo, que ya te mandé una notificación en el buzón y que tienes 3 días para abrirlo, 3. Y si no lo abres, empiezan a correr el plazo de lo que te estoy informando. Este buzón tributario, apúntenle, el plazo para haberlo activado se venció el 30 de noviembre. Y si hoy en día no está activado, por ahí chéquenlo por favor con sus contadores, la multa es de 3,950 pesos si no activaste el buzón tributario. ¿Seguimos? Otra parte importante. El SAT, a partir de este año, quiere los datos de los socios o de los accionistas. Quiere saber quiénes son, qué hacen, que tengan un RFC y que tengan una firma electrónica. Apúntenle por ahí. Y aparte, vamos a tener que presentar un aviso al RFC de cualquier, vamos a informarles el nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislaciones bajo la cual se constituye. O sea, me tienes que informar quiénes son los que dirigen tu empresa o los dueños de tu empresa. Así de sencillo a partir de este año. ¿Con qué nos estamos encontrando aquí? Pues resulta que nos estamos encontrando con que hay empresas que hicieron las actas constitutivas hace muchos años y los socios o accionistas ni siquiera están inscritos en el RFC. O ponían a los hijos, o ponían a los hermanos, o ponían a quien sea, y ahí están en el acta. Pero entonces ahora dice que cada vez que vayas a realizar alguna modificación o incorporación a tus actas, me tienes que informar de cuánto y de cómo las estás moviendo. Hoy en día, si tú quieres hacer una empresa y la quieres inscribir, el notario lo primero que te va a pedir es la constancia de situación fiscal de los accionistas que tengan dada de alta la obligación de socio o accionista. Y el siguiente paso, cuando vas a ir a inscribirla a la Secretaría de Hacienda o al SAT, es que los socios o accionistas cuenten con una firma electrónica. Y como todos ustedes saben, no hay citas ahorita en el SAT. Ahorita es un problema que tenemos mayúsculo, que es más fácil que el león de la calzada se baje a que te den una cita en el SAT. Así estamos. Entonces, esta obligación es para 2021 y tenemos que hacerla. Ahora, aquí mismo de una vez les doy un tip. Acuérdense que yo les doy muchos consejos. Resulta que ¿por dónde va esto? Nosotros cuando vemos esta parte siempre decimos, bueno, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene el trancazo para saber por dónde me voy a mover? Bueno, ¿por qué quieren esta información? ¿Saben por qué? Porque cambiaron la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y resulta que en el 80% de las actas constitutivas de las empresas que están en este país, la manera de administrarlas es un administrador único. Así lo tienen. ¿Por qué? Porque hay dos formas. O un administrador único o un consejo de administración. ¿Ok? El 80% dijo, pues el administrador único, porque además nomás necesito 2 socios, yo soy el dueño de la empresa, tengo el 98% y el otro socio tiene el 2%. Así está la gran mayoría de las empresas en México en las actas constitutivas. Ah, pues cambiaron la ley y ahora dice que el administrador único será obligado solidario de los créditos fiscales que tenga la empresa sin importar el monto.
Así de fácil. Entonces, con esta reforma, ¿por qué viene Hacienda? Hacienda no viene por el socio o el accionista, viene por el patrimonio de los socios y los accionistas. Entonces, si el administrador único es el que está en la acta constitutiva y Hacienda le finca un crédito fiscal por $1 millón de pesos y la empresa no tiene para pagarlo, no te preocupes, el administrador único es responsable solidario y me voy sobre los bienes del administrador único. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la estructura en nuestras actas constitutivas. ¿Cómo? Muy sencillo. Hay que quitar a los administradores únicos y nombrar un consejo de administración. Oye, pero nomás tengo 2. No te preocupes. El representante legal y todo el bueno, lo haces presidente del consejo y al otro le dices que es el secretario y el tesorero. Ya cambió tu manera de administrar. Ya no opera esta parte que dice que el administrador único es responsable solidario. Ya no hay administrador único en el acta constitutiva. ¿Qué tienen que hacer? Una asamblea de accionistas para cambiar el órgano de administración. ¿Ok? ¿Cómo lo hacen? Ahora sí que acérquense a quien más confianza le tengan, a un asesor que realmente sepa del negocio. ¿Ok? Seguimos. Otra muy importante. Ahora resulta que la autoridad ya puede hacer un embargo o un aseguramiento precautorio de los bienes del tercero relacionado cuando yo no cumpla con mis obligaciones. ¿Qué tal? Dice que el artículo 40 del Código Fiscal dice practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes. Ojo, ahí están, responsables solidarios o incluso de los terceros que tienen operaciones con ellos. Respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a los terceros. Te voy a hacer una compulsa y te quiero que me digas cuánto le compraste a Juan Pérez. Y no me dices, voy y te embargo los bienes tuyos hasta que no resuelva mi pleito con Juanito Pérez. ¿Qué hubo? Cosas que ya entran con una autoridad que jamás en la vida había tenido. Había una parte, seguimos la otra, había una parte que estábamos temblando todos, que era esta, que los señores auditores, los señores notificadores ya podían usar cámaras y celulares en visitas domiciliarias para saber cuál era el patrimonio que tú tenías. Afortunadamente no pasó. Este era el artículo 45, nada más les anuncio, pero eso no quiere decir que para el año que entra no lo quieran meter otra vez, porque esto sí era una violación a los derechos de los contribuyentes. Y hay otra ley que se llama la Ley de Protección de Datos y Personalidades, que la autoridad no puede entrar todavía ahí. ¿Pero qué tienen que hacer? Pues nomás cambian la otra ley y esta va a pasar. Entonces, aguas. Nada más como informe, no pasó afortunadamente, pero nadie nos dice que el año que entra no la vuelvan a poner. ¿Seguimos? El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación nos dice que respecto a la obligación que tienen todos los contribuyentes de señalar en el Registro Federal de Contribuyentes la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general toda aquella información sobre su situación fiscal. Se precisa que se debe de registrar y mantener actualizado una sola cuenta de correo electrónico y un número telefónico. Antes eran hasta 3 cuentas de correo en el buzón, ahora nomás es una. Y un número telefónico porque te quiero tener bien comunicado a la mano para hacerte cualquier notificación que vaya por eso. Y además, aquí otra vez nos dice que al Registro Federal de Causantes debemos de dar este conocimiento de todos los socios o accionistas que estén dentro de la estructura de la empresa. ¿Seguimos? Hay otra parte muy importante que quiero que
nada más se las voy vamos a mencionarla, pero este es algo nuevo. Es algo nuevo que se llama esquemas reportables. Y nos dice la ley que para efectos de todos estos artículos que se movieron en el Código Fiscal de la Federación, el 97, 198, 200, 201 y más importante el 199, ojo, los asesores fiscales o los contribuyentes deben de presentar la declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite. Este anexo 1A, señores, ya fue publicado el 2 de febrero de este año. ¿Qué son los esquemas reportables? ¿Seguimos? El 199 dice que un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México. O sea, cualquier planeación fiscal que tú estés llevando a cabo, que te dé por resultado que te beneficies fiscalmente, me la tienes que reportar. ¿Y quién te la tiene que reportar? O tu asesor fiscal o tu contribuyente. ¿Qué tal? O sea que ya vamos de chismosos y vamos a ir a decirle, mira, yo soy el asesor fiscal de Juan Pérez S.A. de CB y ese señor está usando facturas. ¿Ustedes creen que vamos a hacer eso? O sea, por favor, pero bueno. Dice además que consiste en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie a la persona que lo efectuó o a alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas. ¿Qué quiere decir? Dos empresas, una le factura a la otra, son partes relacionadas, pero la otra le transmite el beneficio al socio, ese es un esquema reportable. Y lo tenemos que reportar, lo tenemos que chismear. ¿Seguimos? Otro, son 14 características que tiene el artículo 199. Hay que revisarlas. Yo nada más les puse las más importantes. Dice, en el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien, o sea, arrendamiento, y el arrendatario a su vez otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o a una parte relacionada de este. ¿Qué hacía mucha gente? Yo soy dueño de la bodega, pero se la rento al negocio para que el negocio me pague una renta, pero a la vez el negocio se la renta a otra empresa que tengo ahí y en el mismo domicilio tengo 4 contribuyentes con el mismo domicilio fiscal. Ese es un esquema reportable y me lo tienes que decir. 14. Que involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, exceptuando aquellas que surjan por motivos de diferencias en el cálculo de depreciaciones. O sea, que es que si tú agarras tus activos fijos y tu diferencia entre tu depreciación contable contra tu depreciación fiscal es en más o menos de un 20%, estás obteniendo un beneficio fiscal, es un esquema reportable y me lo tienes que avisar. Y si no me lo avisas tú, me lo tiene que avisar tu asesor fiscal. ¿Cómo ven? Que vamos a tener que hacer eso. Y luego nos mete el calambre, la que sigue, y nos dice, sanciones para los asesores fiscales o los contribuyentes relacionados con los esquemas reportables. Para los asesores fiscales, si yo me doy cuenta de un esquema que tú contribuyente estás aplicando, la multa va de 15,000 hasta 20 millones de pesos. Y si tú contribuyente sabes de un esquema y no lo reportas, la multa va de 50 hasta 5 millones de pesos o una sanción entre el 50 y el 75% del monto del beneficio fiscal que obtuviste. ¿Qué tal? Así es que nosotros, asesores, ya no hacemos planeación fiscal. Que está mal, porque la planeación fiscal está dentro de la misma ley. Ahora, ya, ahorita, bueno, aparte, si ya se me cayeron, despiértense, por favor,
porque vamos a darles la otra noticia. Espérenme, tampoco se trata. Porque nosotros todos dijimos, oye, ya vamos a ser los chismosos de la vida, y este A1A ya salió. En el 2 de febrero salió la segunda modificación a la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque hay mucha inquietud sobre esta parte de decir, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? O sea, la autoridad quiere saber más cosas, la autoridad quiere saber más. A ver, dime qué haces, cómo lo registras, cómo me estás pegando y no estás pagando impuestos. Casi, así nos está diciendo. Entonces hay mucha presión y le dijimos, oye, pero ¿y un esquema reportable? ¿Qué es? ¿Es una planeación fiscal? ¿O es una serie de procedimientos? ¿O son operaciones que se hacen normalmente? Una de ellas se las pongo fácil, la maquila. Resulta que dice la ley que la maquila se tiene que reportar como un esquema reportable. Y dijimos, pero ¿y por qué la maquila? Ah, porque dice la autoridad que tú estás transmitiendo la operación a un lugar que no es tu domicilio fiscal y que te estás allegando porque no tienes personal, porque no tienes obligaciones con el que te hace la maquila y nada más tienes un beneficio del producto terminado. Y entonces le dices, a ver, espérame, la maquila no nació con la intención de hacer un beneficio fiscal. La maquila se hizo porque tengo muchísima producción que yo no alcanzo a terminarla y tengo que buscar a un tercero que me ayude a terminar mis productos para poderlos desarrollar, para poderlos vender. Esa es realmente la naturaleza de la maquila. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces resulta que ahora al que usa la maquila lo tiene que reportar, pero al maquilero no, porque él no está en esquema reportable. Pero lo que haga, Hacienda ya lo va a tener, porque al que le haga el trabajo, él lo va a reportar. Háganme ustedes. Todos estos lineamientos ya salieron el 2 de febrero y para nuestro, pues no sé si beneficio, sino que nos alegremos, alguna cosa, lo que pasó, dijo Hacienda, bueno, estos esquemas reportables me los vas a tener que reportar cuando el beneficio fiscal sea mayor a 100 millones de pesos en el ejercicio. Ya descansamos. Para que tú obtengas un beneficio de 100 millones de pesos, es porque tienes operaciones en los esquemas reportables de 333 millones de pesos. ¿Para quién lo diseñaron? Para los grandotes. Ah, yo soy micro, soy emprendedor. Ah, ok, no te preocupes. Este año no te va a pasar nada. ¿Seguimos? Vámonos a la ley del impuesto sobre la renta. Y la siguiente, en la ley del impuesto sobre la renta nos siguen dando calambre. Fíjense bien, artículo 91 nos dice que todas las personas físicas, o sea, ya me acalambré a las empresas, ahora voy con las personas físicas, podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las operaciones en un año sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiera correspondido declarar. O sea, que si en un año gastas más de lo que ingresaste, hay una discrepancia. Y esa discrepancia me la debes 35% persona física. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿y cómo va a ser la discrepancia? ¿Seguimos? El mismo 91, segundo párrafo, nos dice, lámina que siga, que para tales efectos, creo que ya les pegó la discrepancia. Dice que ¿qué va a considerar la ley para ver esta discrepancia? Bueno, la ley nos dice que van a considerar todas las erogaciones efectuadas. ¿Qué son las erogaciones? Los gastos. ¿Seguimos la siguiente lámina? Todas las erogaciones que son los gastos. Fíjense bien. Dice, todas las erogaciones efectuadas por cualquier persona física que consista en un gasto, en una adquisición de bienes o depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Sacarrácatelas. Les dije, la autoridad
ya va muy adelante con la tecnología. Ellos ya saben qué vas a hacer. Y entonces te va a decir todo lo que en un mes, ¿cuánto te gastaste en tarjetas de crédito? 50,000 pesos. ¿Cuánto vendiste? 30,000. Hay una discrepancia de 20, me debes el 35% de 20. ¿Seguimos? Dice que todas las erogaciones estas, de este segundo párrafo, la siguiente, hay un tercer párrafo que nos dice que las erogaciones que hablamos en el párrafo anterior van a presumirse como ingresos. ¿Por qué? Porque si no, ¿de dónde sacaste para gastártelos? Cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el RFC, pero tienen una tarjeta de crédito, tienen una cuenta bancaria, o que estando inscritas no presenten las declaraciones obligadas, o que aún presentándola declaren ingresos menores a los gastos o a los egresos. La máxima del SAT es: no te puedes gastar más de lo que ingresas. Que está mal, ¿eh? Está mal. O sea, esta es una medida que no va a pasar, digo, que vamos a tener que estarla defendiendo, porque si tú gastas en tarjetas de crédito, ahorita con la pandemia, todo el mundo no tiene ingreso y tiene puros gastos. Y están gastando. Pero, ¿qué es una tarjeta de crédito? Es una deuda. Es algo que debes. Es un pasivo, es una obligación. ¿Ok? Entonces, esa parte pues vamos a tener que estarla peleando y demostrándole al SAT que no hay discrepancia. ¿Ok? ¿Seguimos? Y dice que no se tomarán en cuenta los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o servicios, o como contraprestación por el uso, o sea, por renta, o para realizar inversiones financieras. Y ojo, aquí, apúntenle, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascendentes o sus descendentes en línea recta en primer grado. Entonces, dice el SAT que todo lo que hagas entre ascendentes y descendentes no se van a considerar ingresos. Pero una cosa es que no se consideren ingresos y otra cosa es que tienes que contabilizarlos, porque si no, Hacienda no se va a dar cuenta. ¿Y dónde los vas a contabilizar? Pues los vas a contabilizar en tu contabilidad electrónica que estás obligado a llevar. Y apúntenle, por favor. Oye, por ahí pregúntenle a su contador nada más. Oye, contador, ¿nosotros tenemos contabilidad electrónica y se la mandas a Hacienda cada mes? Si les dicen, mandé, aguas. Hay que empezar a ver. Siguiente. ¿Qué va a hacer la autoridad? Y aquí les dejo esta parte. Obviamente, todo el material se lo queda la escuela y ya ellos lo distribuyen a quien más confianza le tengan. Estas son las fases para determinar la discrepancia fiscal. El SAT va a detectar que el monto de las operaciones es mayor a los ingresos y te manda la notificación. Y la notificación te la manda al particular y te da la opción de que tú vayas y le digas sí o no o por qué lo hiciste. Exhibas las pruebas y si se dan por satisfechos, se acabó el asunto y no hay problema. Pero si no compruebas el origen de esa discrepancia, te van a liquidar con un crédito fiscal. Hacienda simplemente va a decir, gastaste 100, tuviste ingresos 20, hay una discrepancia de 80, 35% de 80, y ahí te va tu crédito fiscal y a pagarme. ¿Qué va a suceder? Siguiente, por favor. Alguien dice, me acaban de notificar por discrepancia fiscal. ¿Qué hago? Vienen con el asesor y nosotros decimos, ¿acaso yo te dije que declararas por tu cuenta? Porque hay muchos ya. No, hombre, ya no necesitas contador, ya Hacienda solito te deja. Tú ves solo a la ¿cómo se llama? A la sala de internet, ya vas a ir a hacer tu declaración, mételo y hazlo y todo. Aguas. Contribuyente que en 2021 no tenga un asesor o un contador actualizado que lo lleve por este camino, estas son las consecuencias. ¿Seguimos?
Vámonos al IVA. El IVA, ¿qué hay cuestiones en el IVA? El IVA no cambió muchísimo, solamente les quiero señalar que hay una declaración informativa de operaciones con terceros, que es esta, que la conocemos como la famosa DIO, que tenemos que presentar todas las personas que estemos obligadas a causar el IVA. Siguiente, ¿cómo presentamos este formato? Este formato se presenta en el A29, que es la famosa DIO. ¿Y cuál es el plazo de presentarlo? Hasta el último día del mes siguiente. O sea, todas tus operaciones de enero, mañana se nos vence. Mañana tenemos que presentar la DIO, que es la declaración del IVA que yo tengo en la mano de compras y gastos. Tengo que darle los RFCs y los montos de cada una de las facturas que yo tengo. ¿Por qué les hago mención de la DIO? La siguiente, porque el SAT acaba de decir que la sanción por no presentar la DIO va de 9,430 a 18,860. Así de fácil. ¿Por qué les digo esta parte, señores? El SAT ya no va a tener a los grandes contribuyentes del año pasado para hacerles manita de puerco y que le den dinero. ¿Por quién va? Pues ahora va por todos los contribuyentes. Pero el SAT no va por impuestos, el SAT va por multas. Estas multas, como ya tengo el buzón y ya te lo puedo notificar, me pagas esto de inmediato. Y les doy un ejemplo. En el SATEC de Guanajuato hay un impuesto a todo el que tenga empleados de pagar el 2.3 que se le llama cedular de impuestos sobre nóminas. Ese impuesto sobre nóminas se venció el 22 de febrero. El 23 de febrero, muchos clientes ya estaban recibiendo en el buzón tributario una carta de invitación del SATEC diciendo que ya estábamos a 23 y no habías presentado enero. O sea, tenías un día que se había vencido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esa carta de invitación te va a dar al día 30, al día último, que es mañana. Y si no lo pagas, viene la multa. Y la multa en esos casos es de 5,500 pesos. Seguimos. Otra. Si no presentas la contabilidad electrónica, por eso les digo, pregúntenle a su contador si lo está haciendo. Si no la presentas, la sanción va de 6,140 a 18,410 pesos. Esto ya está vigente y ya está entrando. ¿Ok? Entonces, va por multa. Si no presentas a tiempo, va por multa. ¿Qué le cuesta? Nada. Te lo manda por el buzón y ya estás requerido y ya después nomás te manda tu línea para que le pagues. Aguas. Viene la autoridad con todo. ¿Seguimos? Hay otra parte que es muy importante que sepan, que fue la famosa retención del 6% a los servicios de subcontratación o el famoso outsourcing. Hoy en día es una noticia que todo el mundo levantó porque el señor presidente dice que todos somos unos evasores fiscales y que va a quitar el outsourcing. El día de ayer salió que ya un fiscal sacó ya la orden de aprehensión contra el rey del outsourcing. Bueno, esta iniciativa se está peleando ahorita con todos con toda la parte empresarial. ¿Por qué? Porque la parte empresarial le dijo, a ver, espérame, vete por el outsourcing malo, no por el outsourcing bueno. Ah, carambas, ¿hay outsourcing malo y outsourcing bueno? ¿Que no todos son iguales? No, espérame, le dijeron los empresarios. Mira, el outsourcing viene en la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo, seguimos por favor, dice en su artículo 15A que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de quien me contrate, lo cual fija las tareas que tienes que hacer. Entonces, yo puedo tener despachos contables, es el ejemplo. Yo tengo mi personal y yo desarrollo lo que tenemos en un contrato firmado y puedo mandar a mi personal a tus instalaciones a que hagan todo y yo te entrego un producto terminado. Ese es un outsourcing, pero la gente es mía, es responsabilidad mía.
y yo pago el seguro social de ellos y pago las nóminas y pago todo lo que quiera. Ese es un outsourcing, pero es una manera de que no tengas tantos departamentos o que no tengas tantas cuestiones que tengas que hacer tú como empresa. ¿Seguimos, por favor? Este es un cuadro comparativo del outsourcing bueno con el outsourcing malo. Ahora, que había o que hay outsourcing malo, sí hay. Y obviamente ve por ellos. ¿Por qué? Porque muchos empresarios o gente que está apenas comenzando un negocio, le caen estos vivales y le dicen, no, a mí dame tu nómina, yo me encargo de todo tu personal, tú nomás me lo pagas, te ahorras un 80%. ¿Y a quién era el único que fregaban? Al pobre empleado. Era el único que se llevaban al baile. Pero obviamente, hay un contrato por escrito, hay garantía de prestaciones, son servicios de seguridad social que les da, hay ahorro para retiro, hay pensiones, hay todo. Entonces, esa figura puede seguir manejándose. Pero ahorita estamos en el debate, les dieron el mes de febrero para convencer a los señores de gobierno de que se es el outsourcing bueno. Entonces, hay negociación, Hay negociación. Yo pienso en lo personal que va a quedar el outsourcing bueno, pero a cambio los empresarios van a tener que ceder en la reforma a las pensiones del Seguro Social, que les va a costar más trabajo, pero ni modo, vamos a hacerlo. Seguimos. ¿Qué pretende esta reforma? Que prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, que ese es el outsourcing mal. Eso es lo que busca. Busca que la Ley Federal del Trabajo esté junto con la ley del IVA, con la ley del ISR, con la ley del Infonavit y con el Código Fiscal. Es lo único que pasa. No está tan mala. Entonces, va por ahí. Una nueva que les quiero dar, siguiente por favor, en la ley del IVA, nada más, porque muchos de los empresarios me lo dicen a la hora de que venden, seguimos la lámina siguiente, a la hora de que vendes tu coche. No quieres vender tu coche porque tienes que desglosarle el IVA. Y muchos dicen, no, pues es que voy a tener que pagar el IVA. Pues, ¿qué creen? Que el artículo 9 de la ley del IVA dice que no se pagará el IVA en la enajenación de los siguientes bienes. Y la fracción 4 dice bienes muebles usados. ¿Qué son los bienes muebles usados? Computadora, equipo, maquinaria, carros. Oye, camiones, también camiones. Dice, a excepción de los enajenados por empresa. Ojo, si eres empresa, no lo puedes hacer, tienes que desglosar el IVA. Pero si eres una persona física con servicios profesionales, con sueldos y salarios, y no tienes actividades empresariales, no lleva IVA. Seguimos. Ahí la siguiente va con el artículo 27 del reglamento de la ley del IVA. ¿Por qué? ¿Por qué se los dejo aquí? Porque siempre me pasa. Cuando tú vas a hacer una operación y un contador no está tan familiarizado, luego te dice, no, dígale a ese Barabaján que me mande el fundamento legal. Ah, bueno, pues ahí está el fundamento legal, de que se puede hacer. Y obviamente seguimos, dice que si lo compras, obviamente tienes que pagarlo con cheque nominativo, que no puedes hacerlo en efectivo. Pasamos a la otra. Y dice solamente que la operación no se puede realizar en efectivo, que lo hagas, pero haces tu factura y haces una factura sin el IVA. Y ya en la última parte que tengo para ustedes, seguimos con toda esta serie de reformas, con toda esta serie de cuestiones, de ver por dónde viene la autoridad. ¿Qué tenemos que hacer los asesores? Tenemos que hacer una planeación fiscal patrimonial. ¿Por qué? Porque Hacienda, como les puse el ejemplo del obligado solidario, no viene nada más por los impuestos, viene por el patrimonio. Entonces, seguimos rapidito, la siguiente. Tenemos que ir pensando, ustedes que son empresarios o que son emprendedores, hay diferentes formas de planear, pero con el objetivo primordial de cuidar tu patrimonio. Ve pensando cuando tu negocio está caminando, que a lo mejor mañana es bueno tener una SC. Una SC
¿Para qué? Para que puedas hacer y celebrar contratos con alguien más, para que lo hagas en base a flujo de efectivo y no en base a coeficiente de utilidad. Estos son todos los beneficios fiscales que tiene una SC. Seguimos. Hay otra nueva que a mí me gusta mucho, la sociedad anónima simplificada. ¿Cuántos socios requiere la sociedad anónima simplificada? 1. Jurídicamente está mal. ¿Por qué? Porque no es sociedad. O sea, si es 1, pues no es sociedad. Bueno, pues Hacienda dijo que sí, que con 1 tiene, que hace operaciones simplificadas, nada más para que tengas ingresos de 5 millones de pesos. Entonces, si tú eres un emprendedor que estabas a lo mejor en el régimen de incorporación fiscal hasta 2 millones de pesos, pero ya creciste, pues ahora vete a una SAS, que tienes otros 5 millones. Obviamente, ¿esta qué ventajas tiene? No te cuesta tan cara porque no requiere notario público, no tienes que pagar 25 mil pesos por el acta constitutiva y la puedes hacer muy rápido. ¿Quién la hace? Tu asesor fiscal. Y se hace todo en línea. Siguiente. Oye, ¿qué más puedo hacer? Les doy estos son puros tips, ¿eh? Oye, ¿ya manejas en tu negocio los honorarios al miembro del consejo? ¿Ya tienes un gobierno corporativo en tu empresa? ¿Ya le pagas a tu consejo de consultivo, a tu consejo de vigilancia? ¿Ya le das arrendamiento por bienes no propios? ¿Ya haces pago de utilidades empresariales? Resulta que tienes tu empresita chiquita, tú eres el que haces todo y no tienes sueldo. Pues ¿cómo? Y te dice el contador, no, porque tengo que pagarle por asimilados y entonces le voy a tener que cobrar. No. Mira, aquí hay este menú de cuestiones que puedes utilizar para una buena planeación fiscal patrimonial. Siguiente. Y como conclusiones, nada más les quiero dejar estos puntos importantes que tienen que cuidar para 2021. Un correcto registro en el RFC. ¿A qué me refiero? Que tengas todas las actividades que tú realizas dentro de tu constancia de situación fiscal. Porque si no, acuérdate que si no hay razón de negocio, no va a ir. La ley va por 2 cosas, razón de negocio y materialidad. Eso es lo que vas a escuchar en todo 2021, razón de negocios y materialidad. ¿Qué es la razón de negocios? Que el comprobante que voy a deducir tenga que ver con lo que yo hago. ¿Y qué es la materialidad? Que tengas un comprobante y que tengas un pago. Con esos 2 ya estás del otro lado. Llevar a cabo operaciones mayormente electrónicas, sobre todo en el pago de gastos. Acuérdate que hay un límite de 2,000 pesos. Todo lo que sea arriba de 2,000 tiene que ser pagado con lo que quieras, menos efectivo. Llevar un adecuado registro de todas las operaciones económicas que generes, todas. A tu contador le tienes que dar tus estados de cuenta bancarios, tus estados de cuenta de tarjetas de crédito, tus estados de cuenta. Oye, tengo la cuenta ¿de dónde? De Liverpool. Ah, pues regístrala. Todo eso tiene que estar en tu contabilidad. El SAT no va a tener más lo que tú le des. Pero si tú no le das las cosas completas, él va a tener información de otro lado y te va a cruzar. No va a haber otra. Tener políticas de operación para tu actividad. Que hagas una política, decir, todo lo que voy a comprar, no sé, en tal parte, págalo con la tarjeta. Oye, Vicente, pero ¿y puedo comprar con mi tarjeta personal a nombre del negocio? Claro, pero tienes que hacer, compras con tu tarjeta, pides el comprobante a nombre del negocio y el negocio te lo tiene que pagar con el concepto de reembolso de gastos. Oye, necesito dinero, pero voy a hacer diferentes gastos, pero van a ser para la empresa. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le saco el dinero? Pues sácaselo como gastos por comprobar. El negocio te manda 20,000, 10,000 y se llama gastos por comprobar. Y después tú traes todos los comprobantes y lo contabilizas en otra póliza de diario. Todos los contadores, todos, tenemos que regresar al origen del cargo y el abono, a nuestras contabilidades. A mí que no me digan, no, es que él es muy buen fiscalista. No, antes de ser fiscalista tienes que ser contador, tienes que saber llevar una contabilidad con cargos y abonos. Si no, no va a funcionar esto. Cumplir con las obligaciones en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque ya la autoridad te puede estar requiriendo vía electrónica.
Pero lo más importante, por favor, allegarse de asesores especialistas en las diferentes materias que maneje. Que yo me dedico a seguros, pues habla con uno que sepa de seguros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que tengo tanta experiencia en seguros, hay una ley general de seguros. Hay un catálogo oficial para los agentes de seguros. Hay, así como, por ejemplo, oye, es que yo soy un fabricante de zapatos. Pues el catálogo de cuentas que yo maneje tiene que ver con mi negocio. No agarres un catálogo nomás ahí como Juan Cuerdas general y vámonos. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque hay empresas pobres y empresarios ricos. Miren, hay dos cosas que no se pueden ocultar. El amor y el dinero. Pero hay dos cosas que no puedes evitar. La muerte y pagar impuestos. Comentaba hace rato con Leti que hoy en día tenemos un problema muy grave, todos los asesores. Se está muriendo mucha gente. Y se están muriendo, ¿y saben qué es lo peor? Que los hijos, las familias, no saben qué hacer con él. Porque el señor era el único que manejaba la empresa, era el único que hacía todo y no saben ni qué obligaciones fiscales tiene. Seguimos, por favor, Leti, la última. Toda la gente, resulta que, oye, tú te mueres, pero no se mueren tus obligaciones fiscales, ¿eh? Las obligaciones fiscales siguen vigentes. Y alguien de los que dejaste se va a tener que encargar de esto, porque el mismo Código Fiscal ya dice que los herederos o los que queden vivos son obligados a pagar todo lo que dejó este señor. Entonces, ahorita nos estamos encontrando con ese gran problema. Se nos está yendo mucha gente y las familias no saben qué hacer. Y luego van y buscan a ver quién hace algo y no hay quien les pueda solucionar. Entonces, a lo mejor después hacemos una plática para esto, pero ya nos pondremos de acuerdo. Por mi parte, muchas gracias, espero no haberlos aburrido y nos abrimos a preguntas y respuestas. Gracias. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias, Vicente. Agradecemos mucho tu plática, tu conferencia estuvo muy interesante. Jennifer Velázquez tiene la mano levantada. Adelante, Jennifer. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la conferencia. Mi pregunta va encaminada al sector público. A mí me gustan mucho las iniciativas de ley y pues mi pregunta va dirigida a que si en, en cualquier tema de fiscal se ha logrado una reforma iniciada por los ciudadanos, porque pues sí se puede hacer por el parte de las autoridades, pero ha habido reformas, así que sí se han logrado por parte de los ciudadanos, aparte de obviamente los amparos o así. Sí, claro. ¿Es la pregunta? Sí, sí es mi pregunta, sí se ha logrado. No, sí se ha logrado. Una de ellas, por ejemplo, que te puedo decir, es lo de la contabilidad electrónica. Esa famosa contabilidad electrónica, Hacienda cuando inició con ella, lo quiso hacer a través del buzón tributario, que el buzón tributario carecía completamente de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice que nadie puede ser molestado en su persona si no es a través de un documento físico y firmado por el funcionario responsable. Entonces, a raíz de eso, se fueron 167,000 amparos de parte de los contribuyentes y todos se ganaron, ¿eh? Todos se ganaron. Hoy en día, lo que te puedo decir, por ejemplo, es la obligación de la contabilidad electrónica viene desde 2014 y no hay, al día de hoy, 2021, un solo requerimiento de parte de Hacienda por no presentar contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque todo venía en base a miscelánea fiscal, que ese es el otro problema que tenemos. Resulta que antes de esta reforma, muchas de las disposiciones estaban en miscelánea, y tú sabes que la miscelánea no puede estar arriba del Código Fiscal. ¿Qué fue lo que hicieron? Que muchas de las ordenamientos que estaban en miscelánea ya los subieron a la ley, pero aún así faltan todavía cosas. Afortunadamente ahorita hay muchas iniciativas por parte de contribuyentes, por parte de sectores como el que te comento ahorita, que están negociando la parte del outsourcing y de la reforma de pensiones del Seguro Social, que realmente hay un acercamiento, pero sí este año, desgraciadamente, el poder
El mango lo tiene la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. También Gracias. Sandra, gracias Jennifer. Sandra Acosta Solís, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Gracias por la conferencia. Soy estudiante aún de ingeniería industrial y mi pregunta es que al inicio de la plática usted mencionó que las reformas fiscales no tenían cambios desde hace 12 o 13 años. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles fueron los motivos? Porque las administraciones anteriores, cuando entraron, una de sus promesas había sido que no iba a haber una reforma fiscal, porque antes cada año, mira, yo tenía en mis conferencias anteriores, y ahora sí que perdone, yo no soy machista, nada, pero yo decía que las leyes fiscales en México eran iguales que las mujeres, porque nadie las entendía. Y después de un año que empezabas a entenderlas, cambiaban, o sea, otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, en las anteriores, cuando hicieron campaña, dijeron, ya no va a haber reforma fiscal, ya no vamos a mover las leyes porque cada año están haciendo lo mismo. Y efectivamente, no movieron código, no movieron ley del impuesto a la renta, no movieron ley del IVA, pero todo lo hacían a través de la miscelánea fiscal. A tal grado, o creció tanto esa bola de nieve, que hoy en día tenemos 3,000 reglas de miscelánea fiscal. Y entonces inclusive los fiscalistas decimos que hay normas que tenemos que seguir, pero hay normas que si no me convienen, no las sigo. Porque si está la ley mejor que la norma, pues mejor sigo la ley. Y hay unas normas que les llamamos tontas, y una de ellas te la pongo rápido. Dice, cambió la ley del IVA y dice que todos los animales, especies pequeñas, no pagan IVA. Y todos los demás pagan IVA. Y decimos, ¿y cuáles son las especies pequeñas? Ah, pues resulta que ahorita en la miscelánea fiscal para 2021 ya dijeron que todas las especies pequeñas son los animales pequeños. ¿Y qué son los animales pequeños? Y entonces ahí te dice que son los pajaritos, los hurones, o sea, te nombra varios. Pero dices, ¿y entonces los otros qué? Entonces, si tú tienes un chihuahua cabeza de no sé qué, ese no paga IVA. Y si tienes un gran danés, paga IVA. O sea, ¿cómo? Son tontas esas reglas misceláneas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahorita sí tenemos un verdadero desgarriate. Muchas gracias. Gracias, Vicente. ¿Alguien más? Gracias, Sandra. Nada más me gustaría, bueno, les voy a volver a poner tus datos de contacto, Vicente, por si alguien por favor, quisiera asesorarse contigo. con todo gusto. Ahí están mis correos y estamos a sus órdenes. Y pues una vez más, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias, muchas gracias, Vicente. Te agradecemos aquí. Hace rato estaba con nosotros Betty Esteta, que bueno, te mando saludos. Y bueno, Débora, que es la coordinadora de la incubadora de negocios. Como lo platicaba al inicio de la conferencia, invitamos a todos a que participen en nuestros procesos de incubación que estaban arrancando y ya bueno, ya arrancó el de incubación tradicional y el de incubación social está por arrancar. Si gustan pedir informes, también con mucho gusto, pues claro, adelante, escríbanos. Les pongo en el chat nuestro correo electrónico. Y, y pues no sé si hay algún comentario más. Por aquí Ana María Saldaña, no, muchas gracias por tu comentario. Pero si hay alguien que quiera comentar algo más. Y si no, te cedo el micrófono, Débora. No, ¿verdad? Ya, yo volví, espérenme. Estaba dejando de compartir. No, pues nada más agradecerte muchísimo, Vicente, por la claridad con la que nos cuentas esto, que luego no todos podemos leerlo. Por aquí salió otra manita levantada, así que ya es antes de despedirnos. Sí, claro. ¿Yacine? Buenas noches. Pues mira, la verdad, más bien, primero que nada, muy buena conferencia. La verdad, muchas cosas que yo no, ¿cómo se llama? Que yo no tenía en mente, pues.
Pero hay uno que me llamó mucho la atención. Bueno, es que ahorita no me acuerdo, pero sí lo dijo. ¿Cuánto porcentaje dijo que Apple pagó de impuestos? ¿Y cuánto es en dinero de lo que pagó de impuestos pues Apple? Apple pagó el 3%. El 3% a nivel mundial de la operación de Apple. Por todas las estrategias okay. que hicieron. Así es. Ok. Sí, porque eso me llamó mucho la atención. Eso que, la verdad no lo sabía. Pero No, sí. claro, mire, lo que pasa es que precisamente como ya todos los países que están en el G20 y todo eso están viendo que todas estas compañías transnacionales lo que están haciendo son unas estrategias muy, muy agresivas que tienen la finalidad, obviamente, de bajar la base tributaria y pagar los menos impuestos. Por eso es que han hecho tantos cambios. Pero obviamente cuando nosotros queremos tropicalizar esos gastos, esas estrategias a nuestro país, de verdad que le ponemos de nuestro cantar y es igual que el teléfono descompuesto. Ya cuando se hace el chisme se va haciendo más grande y aquí en México dijeron, pues mira, mételo a la cárcel y bolas, le pusieron el penal. Y mira, vámonos por los factureros y bolas, se van por los factureros. Y ahorita, por ejemplo, con esos esquemas reportables, ya ahorita que la autoridad nos dijo, no, repórtame solamente cuando el beneficio fiscal sea de 100 millones de pesos. Dijimos, bueno, ya 100 millones de pesos, estás hablando de los grandes contribuyentes de arriba de 300 millones. Entonces ya no estamos todos, sino imagínate, un microempresario que apenas comienza y que, por ejemplo, utiliza la bodega y la bodega está en nombre de su esposa y su esposa se la renta, ya eso es un esquema reportable. Imagínate, no, nos mata. Entonces, esa es la intención. ¿Ok? Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez, Vicente. Por ahí vamos planeando la del checklist para tener listo como la sucesión de la empresa o algo así, como las cosas que debemos de cuidar. Por ahí vamos viendo para cuándo podemos ponerle fecha y decirle al público que que nos acompañó hoy, que el mes que entra vamos a tener un panel con mujeres empresarias y lo que buscamos es más o menos que nos respondan cómo es ser una mujer empresaria en empresas familiares y no morir en el intento, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a tener por ahí panel haciéndole honor también al mes de la mujer, pues el último jueves de marzo y pues que esperemos que nos sigan acompañando. Por ahí Jorge les pasó el dato de contacto, abrimos generación de incubación social la semana que entra, el 5 de marzo. Entonces, pregunten todas las dudas, por favor, y síganos en las redes para que se enteren de todos los eventos. Que pasen muy bonita noche. Gracias, Jorge, también por la logística. Gracias, muchas gracias. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Muchas gracias, buenas Gracias a todos. noches. Bye, bye. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias.